Vivimos rodeados de sistemas que damos por sentados, capas de historia, tecnología y biología que operan en silencio justo delante de nosotros. Pero ¿y qué pasa cuando decides mirar más de cerca? ¿Cuando empiezas a conectar los puntos que otros ignoran? Bienvenido a Mente Abierta. Vamos a descodificar la realidad. Hay logros que definen a una especie, hitos que parecen reescribir las reglas de lo posible. Y luego está la historia que se esconde detrás, la letra pequeña en el contrato más grande que se haya firmado jamás. Vamos a sumergirnos en uno de esos momentos. Llegamos a la Luna es una frase simple, ¿verdad? Pero contiene una victoria absoluta para la humanidad. Es el punto más alto de la ciencia, del ingenio, del valor, un sueño que de repente se hizo real sobre una columna de fuego y pura ambición. Pero, ¿a qué coste? Porque para construir ese sueño, para poder ganar la carrera más importante del siglo XX, se hizo un pacto. Y ese pacto se firmó con un pasado muy, muy oscuro. Y en el centro de toda esta trama hay una figura clave, el arquitecto jefe de ese sueño americano, el hombre que se convirtió en la cara visible del programa espacial. Su nombre era Wernher von Braun. Para el gran público era un genio, un visionario. Mirad, su currículum era impecable. Director del Marshall Space Flight Center de la NASA, nada menos, el cerebro detrás del cohete Saturno V, sí, la máquina que nos llevó a la Luna, y por si fuera poco, el tipo que puso en órbita el primer satélite de Estados Unidos, el Explorer 1. Era, a todos los efectos, un héroe americano. Y no solo tenía el cerebro, es que tenía la imagen. Un corresponsal británico lo clavó después de la guerra. Tan guapo como una estrella de cine, y lo sabe. Era carismático, encantador, la personificación del progreso. Pero aquí viene el dato que se omitió en las notas de prensa. El glitch en el sistema que lo rompe todo. Wernher von Braun no solo fue miembro del partido nazi, fue oficial de las SS. ¿Cómo es posible? ¿Cómo el arquitecto de la NASA pudo ser parte del aparato de las SS? Bueno, la respuesta tiene un nombre en clave y suena a película de espías, Operación Paperclip. Ese fue el pacto. Imaginaos esto por un segundo. La Operación Paperclip fue, en esencia, el mayor fichaje de talentos de la historia. Un programa secreto de inteligencia estadounidense para reclutar y traerse a más de 1.600 científicos, ingenieros y técnicos alemanes a Estados Unidos justo al terminar la guerra. Básicamente, el mayor robo de propiedad intelectual del siglo XX. Y la pregunta es obvia, claro. ¿Por qué reclutar al enemigo? ¿Por qué llevar a casa a las mismas mentes que habían diseñado y construido armas para el Tercer Reich? La respuesta está en el siguiente sistema operativo mundial, la Guerra Fría. Los objetivos eran cristalinos. Primero, aprovechar todo ese conocimiento alemán para su propia investigación militar. Segundo, y esto es crucial, obtener una ventaja tecnológica decisiva sobre la Unión Soviética. Y tercero, claro, negarles ese conocimiento a todas las demás naciones. Es que estos científicos no eran solo personas, eran el código fuente de la próxima era de poder global. Y todo ocurrió a una velocidad de vértigo, ¿eh? En 1945 apenas terminaba la guerra en Europa y la operación ya estaba en marcha. Primero se llamó Overcast, luego la rebautizaron como Paperclip. Para el 46 el presidente Truman ya le había dado luz verde oficial. Y en 1950 el equipo de von Braun ya estaba en Huntsville, Alabama, sentando las bases de lo que sería la NASA. No había tiempo que perder. Y aquí, por favor, deteneos un instante. Procesad la magnitud de este dato. Más de 1.600. No hablamos de un puñado de genios. Fue un trasvase masivo, una migración de cerebros orquestada al milímetro desde los despachos más poderosos del planeta. Pero claro, ese conocimiento no se creó de la nada. El progreso que estaban importando tenía un origen. Y ahora llegamos a la letra pequeña de ese pacto, al verdadero coste del progreso. Hablemos del cohete V2. Aquí está la conexión directa. El V2 fue el primer misil balístico de largo alcance del mundo, el arma maravillosa del Tercer Reich que aterrorizó ciudades como Londres, y fue el antepasado directo, el prototipo del majestuoso Saturno V que nos llevó a la Luna. La misma tecnología base, dos destinos radicalmente opuestos. Y aquí es donde la historia se congela, donde el estómago se encoge. El cohete V2, esa maravilla de la ingeniería, se construyó utilizando mano de obra esclava de campos de concentración. No es una acusación, es un hecho, documentado. El historiador Michael J. Neufeld lo describe a la perfección. Fue un pacto faustiano. Von Braun estaba consumido por su sueño de llegar al espacio y aceptó los recursos de quien se los ofreciera. Aceptó el poder y el dinero del régimen nazi para construir sus cohetes y, como dice Neufeld, caminó sonámbulo hacia un pacto con el diablo. Pero a ver, ¿cuánto sabía él? ¿Era un científico ajeno a todo, atrapado en el sistema? Pues
las pruebas dicen que no. Los registros muestran que visitó personalmente la fábrica subterránea de Mittelberg entre 12 y 15 veces. Él mismo admitió en un testimonio haber caminado por los alojamientos de los prisioneros, describiéndolos como horrorosos. Lo vio, con sus propios ojos. Y aquí tenemos la dualidad, en su máxima expresión. Por un lado, el héroe espacial, medalla al servicio distinguido de la NASA, padre del programa espacial de Estados Unidos. Por el otro, su pasado nazi, oficial de las SS, responsable del uso de mano de obra esclava, creador de un arma de terror. Dos realidades opuestas, conviviendo en la misma persona. Entonces, ¿cómo procesamos esta información? ¿Cómo juzgamos un legado tan complejo, tan lleno de contradicciones? Aquí es donde la historia deja de ser sencilla y se vuelve humana. El mismo historiador, Neufeld, nos da una pista. Dice: todo el mundo quiere reducirlo a un estereotipo. Yo no encuentro una figura mucho más ambigua, mucho más complicada. Y es que la historia rara vez viene en blanco y negro. Y para añadir más capas de grises al asunto, esto no fue algo que hiciera solo Estados Unidos, ni mucho menos. Mientras EU reclutaba a sus más de 1.600 especialistas, la Unión Soviética, con su propia operación secreta, se llevó a más de 2.200. Fue una carrera global, frenética, por el botín más valioso de la guerra, el conocimiento. Lo que nos devuelve a la pregunta final. ¿Héroe o villano? ¿Un genio pragmático que hizo lo que fuera necesario para alcanzar las estrellas? ¿O un cómplice que blanqueó su pasado a cambio de cumplir su sueño? No hay una respuesta fácil. Quizás la respuesta más honesta es que fue ambas cosas a la vez. Mantén a salvo la libertad de tu código, porque el servidor de nuestra historia siempre está a un segundo del reseteo absoluto. La Luna no fue alcanzada solo con combustible y sueños, sino con el silencio sepulcral de un pasado que la historia prefirió no auditar. Al final, la operación Paperclip nos dejó una pregunta que todavía parpadea en el código de nuestra ética. ¿Es aceptable usar el ingenio del horror para alcanzar las estrellas? El rastro de los cohetes Saturno V comienza en los oscuros túneles de Dora Mittelbau, recordándonos que el progreso, a veces, se construye sobre el borrado sistemático de la memoria. Mantente alerta. Mantén a salvo la libertad de tu código, porque cuando el fin justifica los medios, el servidor de nuestra humanidad siempre está a un segundo del reseteo absoluto. Mantén la mente abierta. Si quieres seguir conectando los puntos y profundizando en la arquitectura de nuestro mundo, tienes mucho más contenido esperándote en el canal para seguir expandiendo tus conocimientos. Suscríbete para no perderte el próximo análisis y formar parte de esta comunidad que busca entender el porqué de las cosas. Mantén la mente abierta. Nos vemos en el siguiente nivel.